Hola niños y niñas de tercero básico, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase que se llama Todos somos actores. Antes de continuar la clase, los invito a que se suscriban en nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar clases de diversas asignaturas y diferentes niveles. Además, síganos en nuestras redes sociales. La cuenta de Instagram es @aprendolibreLatam. Ahí está en la pantalla. Ahí podrán encontrar diversos recursos educativos. Los objetivos de la clase son dos: escuchar un cuento narrado por un adulto y caracterizar uno de los personajes del cuento leído. Vamos a leer un cuento en que una hormiguita hace un viaje por debajo de la tierra. Te pregunto a ti, ¿qué encontramos debajo de la tierra? A ver, ¿no estoy escuchando bien? ¿Qué encontramos debajo de la tierra? Exactamente, ¿y qué más? Muy bien. Yo te voy a mencionar algunos elementos que podemos encontrar. Podemos encontrar raíces y semillas, gusanos, también lombrices. Podemos encontrar carbón. ¿Y qué es el carbón? ¿Cómo se origina? El carbón se origina por la descomposición de vegetales terrestres, hojas, maderas, cortezas que se van acumulando y en millones de años esas hojas, esas maderas, esas cortezas se transforman en carbón. Es decir, es producto de la descomposición de materia orgánica vegetal. También podemos encontrar todo tipo de piedras. Acá en la pantalla aparece piedras preciosas, pero sabemos que bajo tierra encontramos todo tipo de piedras. Pero es increíble que a veces se pueden llegar a encontrar piedras preciosas como diamantes, zafiros, rubíes, esmeraldas. ¿Y cómo se produce, cómo se elabora el diamante? Al parecer, los diamantes son rocas que se forman del carbón, que provienen del carbón que es presionado, o sea, es apretado y van hacia las profundidades como consecuencia de cambios de temperatura. Y en un momento del viaje estas rocas se derriten, liberan unas partículas chiquititas de carbono y posteriormente toman una nueva forma. Entonces, si las condiciones son adecuadas, se forman los diamantes. O sea, los diamantes provendrían también del carbono. También podemos encontrar aguas subterráneas, como ríos, pero ríos que están debajo de la tierra. Entonces podemos encontrar estos diversos elementos debajo de la tierra, ¿ya? Ahora que ya conocimos varios de estos elementos, vamos a leer el cuento que se llama Los reinos de la tierra. Un hermoso día de verano, la hormiguita cantora iba cantando con su carga al hombro, y por ir cantando y pensando en otras cosas, perdió el camino de su casa. No sabía qué hacer, interrogando a las flores y a las piedras cuando vio venir hacia ella el pomposo caracol. La hormiguita se alegró de ver una cara conocida y le preguntó: «Señor caracol, perdí mi camino. ¿Podría decirme cuál es mi destino?» «Tu destino», contestó desde lo alto de su cabeza. «El único que conozco es el mío, y para no perderlo ando con mi casa a cuestas». Y el caracol se dio una vuelta para que la hormiguita apreciara la belleza y la comodidad de su casa. Pero en vez de admirarse, ella se compadeció. «Quisiera ayudarte con un buen consejo. Cargando tu casa nunca irás muy lejos.
Pobre caracol, llegarás a viejo, pudiéndote apenas tu propio pellejo. ¡Oh, hormiguita insolente! Gritó el caracol. ¿Cómo te atreves a decir que no llegaré lejos? Si te alcanzo, te aplasto. La hormiguita huyó de la furia del caracol y sin darse cuenta llegó a la puerta de un hormiguero que no era el suyo. Comprendió su error demasiado tarde. 3 grandes hormigas la cogieron de las patas y se la llevaron a su reina para que diera la orden de matarla. Al oír la dulce voz de su enemiga, la soberana, que era caprichosa, le perdonó la vida y ordenó que la encerraran en una celda para que así cantara con más sentido. La hormiguita, en vez de cantar, se puso a llorar sin consuelo. Pasó un día y una noche sin que nadie volviera a acordarse de ella. Cuando parecía condenada a morir en su prisión, escuchó unos golpes y crujidos bajo sus patas temblorosas. No tardó en levantarse un terrón de tierra, y asomó la cabeza blanca y el cuerpo larguirucho de un viejo gusano. ¿Quién llora en esta prisión? Yo soy un gusano muy entendido en música y tus entonados lamentos me guiaron hasta aquí. Señor gusano, soy la hormiguita que llora y canta con su penita. ¿Cuál es tu pena, se puede saber? Las hormigas malas de este hormiguero me metieron presa en este agujero. Con lo bien que cantas debieron darte libertad, gritó el gusano con indignación. Sígueme, porque yo, el gusano quitapenas, te ayudaré. El gusano se metió de cabeza por donde había venido y la hormiguita lo siguió por una larga y caracoleada galería hasta que llegaron a una pequeña puerta de madera. Detrás de esa puerta están los reinos de la tierra, explicó el gusano. Abre la hormiguita que por aquí algún día llegarás a casa. La hormiguita le agradeció con sus más finas entonaciones el haberla librado de su prisión y empujó con todas sus fuerzas la puerta que parecía no haberse abierto en muchos años. El airecillo helado la hizo temblar. Avanzó 3 pasos en la oscuridad y se detuvo, alargando cautamente sus antenas. Poco a poco, un brillo fosforescente le permitió ver dónde se hallaba. Un enorme bosque blanco se extendía frente a ella hasta perderse de vista. Frías gotas de agua caían aquí y allá y formaban lentos riachuelos que mojaban esos extraños árboles. La hormiguita preguntó qué era aquello, y una voz ronca, otra aguda y otra muy clara le contestaron: somos las raíces de los árboles. Somos las raíces de las hierbas. Somos las raíces de las flores. Cuando las raíces callaron, otra voz pura que casi cantaba dijo: yo soy el agua que mojo las raíces y las raíces me beben. Yo soy el agua que sube y sube por las ramas. Yo soy el agua que me convierto en flores y en frutos. La hormiguita caminó por el bosque de raíces, bebió de una gota porque tenía mucha sed y siguió avanzando. Llegó a otra puerta muy pequeña que al empujarla se abrió sobre un gran silencio y una gran oscuridad. Un suave calor la envolvió. Preguntó dónde estaba y una voz lenta y pesada surgió de la negrura. Yo soy el carbón. Hace muchos años yo era un bosque alto y frondoso. Esta negrura que ves eran árboles verdes que se mecían con el viento. Pero un día la tierra se partió bajo las raíces.
Una montaña cayó sobre los árboles. Los cubrieron tierra y rocas, y estaban tan apretados que se transformaron lentamente en carbón. Los árboles que sufrieron más se convirtieron en diamantes, porque el sufrimiento nos purifica y nos hace brillar con luces inextinguibles. La voz del carbón quedó resonando en los oídos de la hormiguita. De pronto, una luz rodó en la oscuridad como una estrella o una lágrima. La recogió y con admiración descubrió que era un diamante. La hormiguita dio las gracias y siguió su camino alumbrándose con la bella piedra. Llegó ante otra puerta. ¿Qué habría detrás? Vería por fin la luz del sol. De un empujón la abrió y un delicioso olor a tierra llenó sus narices. Olor a tierra removida y sembrada. Entró a una bóveda muy baja, donde pequeños mundos redondos estaban quietos, esperando una señal misteriosa para moverse. La hormiguita preguntó: ¿por dónde camino? ¿Quién vive aquí? ¿Qué mundos son estos? Muchas voces sonaron alternadamente. Somos las semillas, somos las semillas, somos las semillas. Esos mundos quietos eran semillas, unas grandes y blancas, otras pequeñas como cabezas de alfiler. Esperaban bajo la tierra el momento de abrirse. Con leve crujido se rompían partiéndose en dos y salían unas hojas que iban creciendo hasta arriba, atraídas por la fuerza del sol y del aire. La hormiguita se acercó a una semilla negra y escuchó su voz delgada. Soy una semilla del dedal de oro. Dentro de mí duerme una flor como el sol. Siento que pronto me abriré y mi flor subirá a jugar con el aire. Rápidamente la hormiguita cantó al oído de la semilla que también ella quería salir al aire. Por toda respuesta, la semilla se partió, mostrando dos tiernas hojas y empezó a subir, a subir. Sin perder tiempo, la hormiguita se abrazó a la planta, escondiéndose entre sus hojas, y junto con ella salió por fin a la luz del sol, pero prisionera de un puño verde. Estaba en una nueva celda, la de una flor, y a través de las sedosas paredes sentía el calor y el agitarse de la vida. No sentía apuro en librarse, sin embargo, porque sabía que la flor iba a abrirse dentro de poco. Quiso la casualidad, que siempre es maravillosa, que la planta brotara justo delante del hongo del duende Melodía. Estaba sentado junto a su puerta remendando sus zapatos. «Un duende como yo no puede andar a pata pelada», suspiró mientras pegaba el parche de la suela. Entonces notó la planta que crecía frente a él. Se alegró mucho y se apresuró a echarle magia de la poca que llevaba en sus bolsillos para que diera flores más pronto. La planta se estiró y se esponjó y no tardó en abrir un capullo que dejaba ver un color amarillo. «¡Qué flores más alegres voy a tener!», exclamó el duende muy contento. «¿Cómo se llamarán?». Una voz muy conocida le contestó desde la flor. «Dedal de oro se llama y yo me encuentro aquí, esperando que se abra para poder salir». «¡Qué raro!», dijo el duende. «Esa es la voz de mi amiga, la hormiguita cantora. ¿Dónde estará?». La hormiguita se puso a reír y le dijo a su amigo que estaba dentro del dedal de oro. Gracias a la magia, la flor se abrió rápidamente y la hormiguita pudo salir por fin. Abrazó a su amigo muy contenta y le contó sus aventuras por los reinos de la tierra. Al ver el hermoso diamante, el duende también quiso tener uno para usarlo de lamparita.
Cuéntame dónde están esas puertas para ir a conocer los reinos de la tierra, pidió a su amiga. Ella le contestó, nunca sabrás dónde los reinos viviendo están. Solo un gusano sabe indicar las puertecitas por donde entrar. La hormiguita volvió al hormiguero con el diamante al hombro que lanzaba 1000 luces de colores. Cuando llegó delante de la reina, se le ofreció de regalo. La soberana, complacida, ordenó colocarlo junto a la cama para iluminar sus sueños y nombró primera enfermera del hormiguero a la que había corrido tantas aventuras y había vuelto sana y salva a su casa. Pero hasta ahora nunca nadie ha sabido cuál es el camino que lleva a los misteriosos reinos de la tierra. Espero que te haya gustado el cuento y ahora te invito a escoger un personaje para caracterizarlo, es decir, para representarlo. Puedes escoger a la hormiguita cantora, al duende melodía, al agua subterránea, al carbón, al caracol, al gusano quitapenas o a las raíces. ¿Y cómo lo vas a caracterizar? En primer lugar, vuelve a leer el cuento. Yo voy a subir el archivo con el cuento para que tú puedas descargarlo y leerlo con calma. Y a partir de esta lectura, identifica las características del personaje escogido en el texto. Si no aparecen textuales, es decir, por ejemplo, la hormiguita cantora, uno ya sabe que es una hormiguita que canta. Pero de repente no aparecen textuales. Yo puedo deducir que el caracol es muy soberbio, muy orgulloso, porque se ofende con facilidad cuando aluden a cuando la gente pareciera tener pena de él. Pero en ninguna parte del texto dice que sea orgulloso, solamente yo me doy cuenta al leer el cuento. Entonces puedes deducir también las características de los personajes a partir de sus acciones, sus diálogos y también lo que menciona el narrador acerca de este personaje que has escogido. A continuación, describe físicamente el personaje. ¿Cómo te lo imaginas? Quizás no todas las características aparezcan en el cuento, pero tú sí te lo puedes imaginar. Luego, imagina cómo será su modo de hablar. Yo al leer el cuento inventé algunas formas como podría hablar cada personaje. Sin embargo, tú puedes imaginarte de una forma personal cómo habla cada uno de los personajes. No tiene por qué ser como yo lo recreé. Puede ser de una manera distinta. También imagina cómo se mueve. Imagínate cómo se movería un caracol, cómo se mueve el agua, cómo se mueven las raíces, cómo se mueve el carbón. ¿Se mueve el carbón o no se mueve el carbón? ¿Cómo se mueve el gusano? Cada personaje se mueve de una manera distinta. Practícalo con tu cuerpo. Y también practica con tu voz cómo hablaría cada uno de los personajes. Luego imagina cómo es su personalidad. Algunas de las características puedes identificarlas en el texto o deducirlas del texto, pero tú también puedes imaginar cómo es su personalidad, es decir, qué le gusta hacer, cómo piensa, cómo siente, cómo actúa, qué actitudes tiene. ¿Es orgulloso, es generoso, es humilde, es tímido, tímida, es alegre, es más bien triste o amurrado? Tú anda imaginando. Luego, ahora que has imaginado cómo se mueve el personaje, cómo habla y cómo es su personalidad, muévete como este personaje en el espacio que tengas. Muévete como el personaje escogido. Muévete, trasládate de una esquina a la otra de la pieza en que estés.
Puedes bajar, rodar como rodaría este personaje, bailar como bailaría este personaje. A continuación, di uno de los diálogos que dice el personaje en el cuento. Escoge uno de los diálogos y dilo, hablando como crees que hablaría este personaje. Y luego pon al personaje en diversas situaciones. ¿Cómo actuaría si se enfrentara a un enemigo? ¿Cómo actuaría si está apurado o apurada? ¿Cómo actuaría si se preparara para dormir? Si le pica la espalda, ¿cómo actuaría? Si va a dar un paseo o intenta dar un paseo, quizás no puede. ¿Cómo lo haría? Si baila, ¿cómo bailaría? Si establece un trato amable, un trato de amistad con otro personaje, ¿cómo sería? Y también te invito a que recrees diferentes escenas del cuento en que actúa el personaje. Por ejemplo, si es que escogiste la hormiguita cantora, puedes escoger la escena en que está llorando en la celda o en que está encerrada en la flor o en que conversa con el carbón. Es decir, o si eres el caracol, puedes recrear la escena en que conversa con la hormiguita. O sea, intenta recrear alguna de las escenas, o sea, interpretar, actuar alguna de las escenas del cuento. Y a continuación repite las mismas actividades, pero escogiendo otros personajes. Porque al principio escogiste un personaje, por ejemplo, la hormiguita cantora, y imaginaste cómo hablaría, cómo se movería, actuaste, te moviste como la hormiguita cantora. Bueno, ahora a continuación escoge otro personaje y repite todas las actividades que te mencioné anteriormente. Y si has realizado las actividades, habremos cumplido el objetivo de la clase. Puedes grabarte y mostrar el video a tus compañeros, compañeras, profesor o profesora para mostrarles cómo fue la representación de tu personaje. También puedes leer el cuento con tu familia y hacer este juego que entre todos imiten a algunos de los personajes de este cuento. Hazlo como un juego, pásalo bien en estas actividades. Entonces habremos cumplido el objetivo de la clase de escuchar un cuento narrado por un adulto y caracterizar uno de los personajes del cuento. Si te gustó la clase, las actividades, dale like al video. Recuerda seguirnos en redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube.